¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual tenemos la oportunidad de presentar a ustedes un equipo antiguo. En este caso se trata de un grabador y reproductor en formato cassette estándar fabricado por Panasonic. El modelo correcto es RQ345 y de acuerdo a los archivos encontrados por internet y también desde luego a la experiencia de su servidor, pues este equipo pertenece a la década de 1980s, inicios aproximadamente hasta mediados de los 80s. Realmente el año exacto no lo tengo con precisión porque hay diversas informaciones, más como les digo, por experiencia corresponde a ese periodo. Ok, bueno, pues entonces considerando lo anterior, pues estamos hablando que se trata de un equipo fácilmente que tiene una antigüedad de 45 años al menos, ok, 40-45 años aproximadamente. Y lo mejor de todo es que todavía está funcionando de manera correcta y en este video lo vamos a demostrar, ok. Vamos primero con lo estético, lo físico, y como pueden ver, un producto como estos, que además es muy difícil ya de encontrar porque la mayoría ya los encuentras, si es que los encuentras, se están en condiciones de maltrato, el compartimento de pilas está oxidado y pues muchas otras inconvenientes. Desde luego pues no pueden interpretar lo que son los cassettes, no los reproducen, emiten ruidos, un montón de cosas. Entonces este reproductor grabador, la verdad pues está en muy buenas condiciones para su antigüedad. Tiene obviamente signos muy pero muy leves de uso porque pues son productos que los traen junto con otros, no están bien protegidos. Aún así, como les digo, pues está en muy buena condición. Ya en este momento ya fue sometido a limpieza tanto externa como internamente. Cuando les digo internamente me refiero a lo siguiente: al interior vamos a ver por allá al fondo una pieza cromada que no es nada más ni nada menos que el cabezal de reproducción o pletina, ok. Ahí lo pueden ver, esa pieza que tiene como dos piquitos arriba es precisamente donde va a pasar la cinta y es el que va a leer y pues transformar esa información en señal de audio, ok. Entonces al fondo vamos a ver también un pivote cromado y ese también ya fue sometido a limpieza. Digo, tenía muy poquito óxido que a simple vista no se miraba, pero siempre me gusta darle su atención, ok. De este otro ángulo podemos ver una especie como de llantita de hule en color negro y pues ese es el rodillo de goma que también ya fue sometido a limpieza. Estas dos últimas piezas, tanto el pivote cromado como esa llantita, se recomienda altamente limpiarlos porque van acumulando impurezas, suciedad, polvo y los mismos residuos de la cinta. Entonces a largo plazo sí hay que darles una pasadita con un cotonete y alcohol de 96 grados, que es como yo lo hago, y quedan nuevamente en excelente condición, ok. Entonces esos tres componentes más aparte este otro, ese que se ve aquí cuadradito en color negro, ese es un cabezal para grabar. Con ese se va a permitir capturar audio. Entonces por eso les digo que tanto externa como internamente ya fue sometido a limpieza, ok. Además vamos a ser francos también, antes de este video yo pues bueno, ya lo daba de que nunca había sido reparado y en efecto nunca había sido reparado. Eh, la única cuestión que tuve que mejorarle o reemplazarle fue la banda que es para adelantar, regresar, cualquiera de ellos, ok. Son dos bandas que utiliza este equipo: la banda que es de la reproducción y la banda que controla estos dos comandos, que es retrasar y adelantar. Entonces eso lo hice porque
durante el primer video que estaba grabando me percaté que al momento de adelantar la cinta, vamos a poner aquí como ejemplo este cassette, que es el que vamos a usar. Entonces, bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, playback, hacia dónde corre la cinta en este aparato, para los que no saben. Ok, te vas a guiar por esta flecha, la puede traer en la compuerta o la puede traer en la parte superior. Ok, incluso si lo indica aquí, mira, nada más que va a estar así un poquito, a ver, los controles, ahí está, mira, regresar, rev, y las flechas hacia atrás, adelantar, hacia adelante, y playback corre también hacia el mismo sentido donde están las de Quake. Ok, pero para más rápido, mayor facilidad, pues va a ser hacia la izquierda. Entonces quiere decir que si tenemos este cassette y lo ponemos, bueno, lo ponemos así, quiere decir que ya la cinta ya no va a dar más porque ya se acabó, está vacío este carrete. Lo correcto sería colocarlo de esta forma y ya va a comenzar a reproducir. Ok, incluso aquí también la flecha te indica hacia dónde va. Ok, igual acá, mira. Ok, entonces el problema que se tenía con este grabador reproductor era que al momento de estar la cinta así y querer adelantar, ya como este carrete entre más cinta se va acumulando, se va tornando, va ganando más peso. Entonces cuando la banda ya está muy floja o muy vencida, ya de inicio, cuando apenas empieza a llenarse este carrete, no hay problema, pero cuando ya casi se llena, como en este caso, ya muchas veces ya no quiere dar, o se detiene por completo o da muy lento. Entonces era el único inconveniente que tenía este equipo. Para rebobinar, no había ningún problema. Ese lo hace sin importar si está vacío o casi lleno, ese sin problema. Pero lo que es para adelante sí tenía problema. Lo que es la banda del playback, esa sí se mantuvo, la original, porque no tiene problemas también. Y además, como esa banda del playback está corte perfecto por ser la original, pues la música se reproduce con cero vibraciones, con cero distorsiones y a una velocidad adecuada. ¿Ok? Entonces, por esa razón, solamente se reemplazó la banda de adelantar, regresar, y la del playback se mantiene y la verdad está funcionando muy bien. En este video vamos a dejarlo registrado. Ok, entonces estéticamente, como les digo, pues está muy bien este equipo. Este aparato fue originalmente diseñado para tareas de grabación, ok, no tanto para reproducir. Sin embargo, vamos a poder reproducir música, no solamente hacer grabaciones de cassette, de viva voz o entrevistas, sino que vamos a poder hacer reproducción de música. Un inconveniente, perdón, un inconveniente es este altavoz, debido a que este altavoz, pues miren, aquí en cámara casi, bueno, sí se alcanza a ver, pero en persona se aprecia mejor. Es un altavoz muy sencillo, pequeño, básico, que es, bueno, sirve solamente de referencia para escuchar lo que grabaste. Y como les digo, si quieren escuchar un cassette de música, pues lo van a escuchar, pero a un volumen moderado, bajito. No van a poderlo escuchar tan fuerte, ¿ok? Si fuera un aparato principalmente diseñado para reproducir música, entonces aquí en la parte superior diría mini cassette player en lugar de recorder, porque en recorder se está refiriendo a lo que es grabador. Entonces principalmente su principal objetivo es grabar audio. Ok, entonces por esa razón ni siquiera tiene refuerzo de bajos ni nada, porque solamente principalmente lo diseñaron para grabar. Ok, y bueno, hablando del altavoz, que está pequeño, que es básico, que no ofrece gran calidad de potencia, pues vamos a poder apoyarnos con un cable de 3.5 milímetros. Lo vamos a conectar aquí.
En unos momentos más vamos a hacer esa prueba. Y por ejemplo vamos a reproducir un cassette de música. Entonces el control de volumen, aquí lo tenemos. Vamos a poder escuchar el contenido de cassettes usando la salida de audífonos hacia sistema de bocinas externo, ok, que en este caso soporta como máximo 8 ohms de impedancia. Y para poder disfrutar con una mayor calidad y sobre todo potencia, lo vamos a hacer de esa forma, conectando un cable de 3.5 milímetros hacia un sistema de bocinas externo, o bien puede ser a un amplificador, a un sonido de teatro en casa, etcétera. ¿Ok? Entonces esa es la ventaja que tiene salida de audífonos. O simplemente si estás pues no sé, para uso personal, ponerlo y colocarte unos audífonos también se puede. Hablando de cómo se recomienda usar este equipo, recomiendo más que esté en un lugar fijo, ok, ya sea vertical, horizontal, como gusten, o simplemente boca abajo, como sea, pero que no esté en un lugar en movimiento, porque bueno, por alguna razón ya estando en movimiento, será por cuestión de las piezas por dentro, no lo sé exactamente, pero la música empieza a escucharse así como media, como que va y viene. Entonces cuando tú lo tienes fijo, el reproductor, no se escucha nada de eso, la música corre muy bien. Ok, entonces más recomendable que lo tengan en un lugar fijo a traerlo en movimiento. Ok, bueno, entonces estéticamente ya dijimos que está muy bien, no tiene ningún problema, cero daños, es de manufactura japonesa 100%. eh, y ahora vamos a ir con las funciones del equipo. En este caso, bueno, ya mencionamos que esta es su salida de audífonos, que la puedes conectar a un monitor externo, control de volumen de tipo perilla, los controles de reproducción, los cuales están muy fáciles y muy al estilo de antes. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar con el que está nivel superior, que no es un control sino una rejilla para capturar audio. Es un micrófono incorporado. Entonces en este caso, por ejemplo, si estamos haciendo un dictado de viva voz, vamos a colocar el micrófono lo más cercano a la fuente de audio. De esa manera vamos a obtener mejor calidad o mejor recepción, mejores resultados de grabación. Ok, entonces siempre el micrófono que esté orientado hacia la fuente de audio. Ok, vamos a seguir ahora con el control de reproducir, ok, y también el de grabación. Este equipo te indica que con un solo toque, One Touch Recording, con un solo toque vas a poder realizar una grabación, siempre y cuando obviamente tengamos un cassette listo, ok, porque si no tenemos un cassette al interior, simplemente el botón de rec no baja. Ok, entonces eso se debe a que al fondo, allá, se parece como si fuera un animalito, pero no es. Mira, ahí está, una especie como de caballito parece. Bajamos eso y ahí está, un solo toque, ahí está grabando en teoría. Pero pues bueno, eso lo hacemos porque uno ya sabe. Pero si no hay nada que empuje esa articulación, pues no va a bajar. Ok, por eso es esa articulación, ya cuando colocas el cassette lo empuja y está listo para poder grabar. Ok, entonces vamos a seguir con el control de stop, detener, ok, rebobinar, adelantar, ok, y por último pausa y expulsar. Ok, cuando estás reproduciendo puedes hacer una pausa, ok, quita la pausa, detienes y expulsas. Ok, al momento de pulsar este botón también avienta el cassette. Ok, se abre la compuerta del cassette, ya está botado. Ok, ¿qué más nos falta? Ok, durante la reproducción este equipo está bien suave porque, bueno, para su época podíamos hacer reproducción. Ahí ves que está reproduciendo en el sentido correcto. Y si querías hacer un adelanto, simplemente pulsabas este botón
o igual si querías rebobinar, vamos a hacer un rebobinado mejor durante la reproducción. Es como un modo búsqueda, queremos buscar una parte de la grabación o alguna canción específico, entonces vamos a, para no tener que pulsar el stop, regresa y otra vez playback. Ok, se ahorra todo eso, está haciendo playback, regresas durante la reproducción y sigue reproduciendo. Ok, ahora vamos a adelantar, gira más rápido, sigue reproduciendo, gira más rápido y sigue reproduciendo. La pausa que mencionamos, y ahí está. Ok, detenemos y listo. Ok, entonces este equipo está muy suave porque en lugar de estar reproduciendo, detienes, adelantas, retrasas, etcétera, entonces con un solo toque, manteniéndolo presionado, puedes hacer una especie como de búsqueda, ok, ya sea hacia adelante o hacia atrás, sin tener que detener la reproducción. Ok, bueno, entonces eso es en la cuestión de los controles. La compuerta es de acrílico, que se ve bastante bien para su edad. Y en esta parte vamos a tener una entrada para adaptador de corriente directa de 6 volts, el cual va a tener la siguiente polaridad: masa positiva y centro negativo. Ok, si por ejemplo tú no quieres gastar en pilas de cualquier tipo, que por cierto puedes usar alcalinas, litio o recargables, son 4 pilas tamaño AA. Al final vamos a mostrar las pilas que estoy usando y también el compartimento de pilas, que por cierto está perfecto, está en óptima condición. ¿Okay? Algo muy difícil también para encontrar en este tipo de equipos. ¿Okay? Entonces si no quieres usar pilas, entonces puedes optar por un adaptador de corriente directa universal, que te sea posible invertir la polaridad, porque es una polaridad pues opuesta a lo que hoy en la actualidad se usa, que es masa negativa y centro positivo. Aquí no, aquí es masa positiva y el centro es negativo. Ok, entonces que te permita cambiar la polaridad y ajustarlo a 6 volts exactamente. No puede ser menos o más, tiene que ser el voltaje adecuado. Ok, y bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos falta? Pues bueno, eso es prácticamente todo. Recuerden que es un equipo para realizar grabaciones, no tanto para escuchar música. Pueden escuchar música, pero no es exactamente un Walkman. ¿Ok? Entonces se considera, o lo consideraban en aquel tiempo, mini cassette recorder. Este es solamente un dato adicional que voy a poner, porque en aquel tiempo las grabadoras de cassette abarcaban prácticamente todo esto. Ok, de aquí hasta allá y más o menos, al menos algo así. Era un aparato siempre grande, entonces imaginen ese aparato contra esto, pues realmente sí viene a ser algo mini. Ok, aunque después de eso salieron equipos todavía más pequeños, que son estos, los de microcassette. En un video aparte vamos a explicar este otro. Y después de ese grabador de voz que acaban de ver, color negro Panasonic, salieron otros grabadores de voz, pero esos ya son digitales, que es prácticamente pues una tablilla como esto. Y también muy buenos, muchos de ellos con conexión a USB, tarjeta de memoria, etcétera. Ok, pero bueno, entonces para su época este equipo la verdad sí estaba muy interesante, estaba suave, y sobre todo las dimensiones. Ok, portátil y pues varias funciones como las que ya les dije. Ok, entonces vamos a pasar a lo que es las pruebas. Ok, vamos a ponerlo a prueba realmente ya con las cintas y hacer pruebas de reproducción y grabación. Ok, comencemos con las pruebas de grabación y vamos a utilizar este cassette. Ok, es el cassette que me di cuenta que pues bueno, ya le costaba trabajo adelantar, sobre todo cuando estaba en esta orientación. Entonces por eso decidí pues desarmarlo. Vaya, nunca había sido desarmado, pero preferí hacerle esa mejora, y ya que el equipo se ofrezca pues
100% funcional en todos los aspectos. Ok, bueno, entonces vamos a ponerlo en este sentido para comenzar a grabar. Ok, ahí está. Igual lo pueden dejar abierto o cerrado si es que están en un escritorio o mesa. Ok, no hay problema. Entonces vamos a hacer la prueba de grabación y más o menos para que tengan una idea, la distancia a la cual estoy ubicado de este micrófono va a ser aproximadamente como unos 35-40 centímetros más o menos. Ok, volumen no importa, lo podemos dejar a la mitad más o menos y vamos a comenzar a grabar un solo toque. Ahí está. Y ahí pueden ver que está moviéndose todas las aspas. Ok, ahí está. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba, grabación de prueba. Equipo Panasonic RQ 345, cassette estándar. Década de 1980 al 85 máximo. Grabación de prueba 30-40 centímetros aproximadamente del micrófono. Finalizando ahora. Una pausa. Detenemos, quitamos la pausa, regresamos y ahí está. Ok. Por cierto, también este equipo menciona que tiene auto stop. Entonces se supone que cuando está reproduciendo o grabando, al término, ya cuando se acaba la cinta, solito se debe de auto detener. Ok, y cuando hace eso, pues ya está, se entiende que está inoperante, que es lo mismo decir que está apagado. Ok, bueno, vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Playback, subiendo un poco aquí el volumen, moviéndose todas las aspas. Ok, ahí está. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba, equipo Panasonic RQ 345, cassette estándar, década de 1980 al 85 máximo. Grabación de prueba 30-40 centímetros aproximadamente del micrófono. Finalizando ahora. Ok, vamos a regresar otra vez. Grabación de prueba, equipo Panasonic RQ 345, cassette estándar, década de 1980 al 85 máximo. Grabación de prueba 30-40 centímetros aproximadamente del micrófono. Finalizando ahora. Ok, lo vamos a regresar todo. Ok, vamos a adelantar un poquito. Ok, vamos a hacer la prueba de autostop. Ok, vamos a ponerlo a reproducir. En este caso, ok, va todo hacia acá. Y se supone que cuando se acaba la cinta, se debe de autodetener. Ahí está, perfecto, si se autodetiene. Ok, eso sucede entonces cuando está reproduciendo o grabando. Ok, vamos a regresarlo un poquito. Vamos a hacer como que vamos a grabar. Es la misma prueba pero con grabación. Ok, y lo que estoy hablando ahorita se va a escuchar, se está grabando. Ahí está, sí se detiene tanto en playback como en grabación. Vamos a regresar y vamos a escuchar parte de lo que hablé. Es la misma prueba pero con grabación. Ok, ahí está. Ya no se escuchó más porque agarró la parte blanca, la parte transparente, y pues ahí no se capta nada. Ok, vamos a regresar, no, adelantar. Ahí está. Ok, y así bota el cassette. Ok, entonces esta es la parte donde ya no captura nada de audio, solamente donde se vea color café o oscuro, gris oscuro es donde se graba. Ok, entonces sí cumple satisfactoriamente lo que es la función de autostop. Un solo toque de grabación también está correcto.
Vamos a hacer otra prueba de grabación. Ok, y vaya que bueno, estoy hablando no tan a un nivel relajado, no tan fuerte, así como otros equipos que sí tengo que estar gritando prácticamente. Y si se alcanzó a escuchar bien. Si lo conectamos a auxiliar, pues sí se va a escuchar mejor también. Ok, entonces vamos a regresarlo todo. Ya está. Vamos a hacer una segunda prueba de grabación. Es más, esta prueba voy a hablar no más cerca, sino voy a hablar un poquito más lejos. Digamos que es como casi un metro, como unos 70-80 centímetros de retirado con el micrófono. Ok, vamos a ponerlo como 3/4 partes del volumen. Grabar, aquí está, grabar. Ok, entonces 3 2 3 2 1, grabación de prueba, Panasonic, equipo cassette 1980s. Esta es la segunda prueba de grabación. 3 2 3 2 1, distancia aproximada de bueno, puede ser 60-70 centímetros más o menos. 3 2 3 2 1, finalizando ahora. Ok, ahora vamos a escuchar a ver qué tal. 3 2 3 2 1, grabación de prueba, Panasonic, equipo cassette 1980s. Esta es la segunda prueba de grabación. 3 2 3 2 1, distancia aproximada de bueno, puede ser 60-70 centímetros más o menos. 3 2 3 2 1, finalizando ahora. Ok, perfecto. Ahí pudimos apreciar entonces que tanto una distancia relativamente cercana al micrófono como un poquito más lejos tiene muy buena captación de audio. Ok, nuevamente insisto, para un equipo de 40 y tantos años está súper bien. Ok, vamos a sacar este cassette. Ahí está. Y ahora vamos a ir con la reproducción de música. Ok. Ok, para esto tenemos aquí nuestros cassettes listos y vamos a poner este cassette primero. Este cassette que es del tipo 1. Hay otros cassettes que son del tipo 2, que es óxido de cromo, y del tipo 4, que es cinta metal. Okay. Estos son ejemplos, mira. El cassette tipo 2, ok, SA, de la marca TDK. Y también está el de tipo 4, que es metal, es la máxima calidad que vas a poder encontrar. Altamente recomendados para personas que son muy exigentes con la calidad de audio. Es una calidad superior a las cintas del tipo 1, que es del tipo normal. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar este cassette, no importa en qué dirección, solamente lo vamos a poner y que se ponga a tocar. Ahí estamos en el volumen máximo. Vamos a adelantar. Regresamos. Una pausa. Y bueno, llega el momento de amplificar este sonido
y como les había comentado, vamos a conectar este cable de 3.5 milímetros en la salida de audífonos, que a su vez sirve o es compatible con algún sistema de bocinas externo, monitor, amplificador, etcétera. ¿Ok? Entonces estoy conectado a una radio grabadora que también es Sony. Tiene entrada de auxiliar y pues bueno, vamos a escuchar a ver qué tal. La calidad debe ser obviamente notablemente superior en este momento. Vamos a ir subiendo gradualmente el volumen. Quitamos la pausa. Vamos a ir subiendo el volumen. Oh, ahí se acabó la canción. Déjame regresarlo. Ahí está. Y voy a subir un poquito acá también. Ahí está, perfecto. Ok, ahora sí. Vamos a adelantarlo. Ok, listo, vamos a sacar este cassette. Ok, siempre se me figura que el stop es para expulsar, que de hecho sí lo es actualmente, y me quedo esperando que lo expulse, pero es acá. Ok, vamos a cambiar ese cassette y vamos a poner otro del tipo 1. Para esto tengo este otro cassette. Este cassette tiene algunos problemas en algunos equipos, de repente como que se traba, pero vamos a ver. Okay. Lo que pasa es que ya lo han mordido en otros equipos y ha sufrido un poco de maltrato. Vamos a regresarlo. Creo que ya. Ok. Ahí está. Esa parte donde se escuchó así como que se distorsiona es precisamente lo que me refería. Tiene unas partes ese cassette que ya no están tan bien que digamos y hace aparentar como si estuviera mal, pero realmente no, es falla de origen del cassette.
vamos a repetir esa falla. Tal vez queda un poquito más atrás. Incluso esos como cortes de música también que se oyen, unos pequeños espacios como que corta, es falla del cassette. Pero bueno, esa parte donde se escucha como que se distorsiona un poco, a lo mejor quedó más atrás, no sé, pero es falla propia del cassette. Ok, les digo, hemos probado otros equipos y lamentablemente sí me lo tienen ahí dañado en algunas partes, no está perfecta la cinta. Por ejemplo, aquí estamos viendo un pequeño doblez, mira, ahí se alcanza a ver un pequeño doblez. Todas esas cosas de repente sí afecta a que se escuche de manera óptima. Ok, vamos a poner un ejemplo muy rápido de cintas del tipo metal, ok, tipo cromo y tipo metal, solamente para que tengan una referencia. Ok, si quieren escuchar más tiempo estos cassettes que voy a reproducir, los invito a que en la descripción vayan al enlace directo de Instagram. Ahí voy a poner un video con mayor duración reproduciendo uno de los dos cassettes que van a escuchar. Ok, entonces vamos a ver cuál estará bueno. Bueno, vamos a poner a ver qué onda. Es que lo que pasa es que copyright en YouTube está canijo, entonces ya no sabe uno ni qué poner. Ok, vamos a bajar el mínimo. Ok, reproducir. Vamos a ponerlo así para que sea mejor. Ok, vamos a subir un poco. Ok, no, esa canción mejor lo voy a voltear. Dejas esa canción, te lo bloquean en todo el mundo YouTube. Ok, otra vez. Ahí está. Ok, más o menos. Ese es cassette del tipo 2, que es de óxido de cromo. Y ahora vamos a escuchar un poquito del cassette tipo 4, que es de metal, que es la máxima calidad dentro de todas las cintas. A ver, vamos a ponerlo de este lado. Ok. Ok, y ahí está. Una pequeña ahí probadita, no lo puedo poner más porque luego cae copyright. Les digo, si quieren ver ese video, vayan a Instagram, ahí en la descripción va a estar el enlace directo. Ok, entonces vamos a desconectar aquí nuestro auxiliar ya para que no se esté curveando tanto. Y pues bueno, como pueden ver, este equipo, que originalmente es un grabador de cassettes, obviamente pues puede reproducir cintas como ya lo acaban de ver. Ok, sobre todo conectándose a un sistema externo de bocinas, eso va a ser de mucha ayuda
porque pues esta bocinita la verdad no es así, no es la mejor bocina como para escuchar música. Para escuchar grabaciones, dictados, conversaciones, sí te ayuda esta bocina. De igual forma, si lo quieres escuchar en un equipo de mayores prestaciones, puedes conectarte vía cable auxiliar. Pero pues este equipo con más de 40 años de antigüedad todavía sigue funcionando de manera correcta, se ve muy bien, se siente muy bien en mano, no tiene ningún daño. Y lo mejor de todo es que está cumpliendo al pie de la letra sus funciones. Ok, entonces vamos a abrir aquí el compartimento de pilas. Ok, estas son las pilas que estoy utilizando, son un 4 tamaño AA. Vamos a darle el tirón. Ok, y esta. Ok, ahí está. Son pilas recargables tamaño AA. El listón está bien preservado y vean ustedes aquí la calidad de las terminales, vean, original, jamás fueron limpiadas, nada, eso ha estado original, así tal cual. 40 años han transcurrido y miren, perfecto. Ok, ahí está, cero óxido. Ahí está el número de serie. Ok, bueno, aquí está al revés, pero aquí está la información, el modelo, el fabricante y un producto 100% de manufactura japonesa. Ok, tanto reproductores de cassette, de CDs, toda la maquinaria que fue hecha en Japón en aquellos años, la verdad, y hasta la fecha siguen sacando equipos bastante buenos, de muy alta calidad. Entonces este es uno de ellos que para ser para inicio de los 80s pues todavía está bastante bien. Así es que bueno, pues ahí lo tienen, esta grabadora de voz en formato cassette estándar de Panasonic está funcionando excelente, luce muy bien y pues todavía está lista para dar batalla un buen tiempo todavía. Ok, entonces de esta manera comprobamos que el equipo sí está funcionando correctamente y asimismo de esa misma forma llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, comenten, compartan y suscríbanse, que es gratis y reciben pues un montón de notificaciones de nuevos videos. Hay muchos videos que tenemos aquí que seguramente les puedan ser de utilidad. Los invitamos también a que, bueno, si les interesa adquirir este y otros productos, visiten nuestra tienda en línea que está en la descripción. El Instagram también está en la descripción. Ahí vamos a dejar un video de mayor duración donde van a poder escuchar las dos últimas cintas que les mostré, que son del tipo metal, con canciones que tienen copyright, y por lo mismo pues no puedo mostrar por mucho tiempo aquí porque pues el video le cae copyright. Ok, pero fuera de eso pues un gusto haber presentado este producto. Digo, no son equipos que se ven tan seguido, ya se ven cada vez menos, y pues la verdad valió la pena hacer un video de él porque todavía pues está en muy buena condición y está funcionando de manera correcta. Ok, así es que bueno, pues sin más nos despedimos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. La gente que es bueno, la gente que es nueva en el canal, bienvenidos, espero les guste el contenido. Y a las personas o bueno, suscriptores recurrentes, pues muchas gracias por continuar apoyando el canal con sus visitas, sus comentarios. Muchas gracias por mantenerse al pie de la letra y por su apoyo, por su amistad. Yo soy Gus Wacker, nos vemos en la próxima, que estén muy bien, saludos a todos y muchas gracias. Bye bye.